Queridas mujeres, en el transcurso de mis extensos años dedicados a la investigación profunda y a la práctica clínica ininterrumpida, he desentrañado una verdad innegable, un patrón verdaderamente fascinante que ansío compartir con cada una de ustedes en este preciso instante. Se trata de un conocimiento que posee la asombrosa capacidad de reconfigurar por completo la percepción que poseen de sí mismas y, consecuentemente, la manera en que el mundo, en su vasta complejidad, las percibe y las interactúa. He sido testigo privilegiado de cómo ciertas féminas, independientemente de la etapa de la vida en que se encuentren o de las huellas que el implacable paso del tiempo haya dejado en ellas, irradian un magnetismo que roza lo extraordinario, una cualidad enigmática y profundamente atractiva que las eleva por encima del promedio, distinguiéndolas de manera inconfundible del resto de la población femenina. No estamos hablando, bajo ningún concepto, de las mujeres más jóvenes, ni de aquellas que se someten y adhieren de forma estricta a los restrictivos cánones de belleza que la sociedad, con su juicio implacable, nos impone constantemente. Sin embargo, en su esencia misma reside una chispa ineludible, una energía vital que provoca en los hombres un deseo irrefrenable de contemplarlas con asombro reverencial, de ansiar su cercanía y de anhelar su compañía de una manera persistente y conmovedora, casi como si una fuerza invisible los impulsara hacia ellas. Este fenómeno, mis queridas compañeras de camino, no es el resultado de una mera coincidencia fortuita, ni de un caprichoso golpe de suerte arbitraria dictado por el destino. Es, por el contrario, la manifestación directa y predecible de un conjunto meticulosamente orquestado de conductas específicas, de hábitos sutiles pero inmensamente poderosos, que estas mujeres han tenido la perspicacia y la disciplina de cultivar y perfeccionar a lo largo de cada una de las etapas de sus vidas. Son, en esencia, patrones de comportamiento que las transforman en seres irresistiblemente atractivos, logrando este efecto sin que necesiten forzar ninguna situación o esforzarse de manera consciente y agotadora para conseguirlo. Y la razón es simple: la auténtica seducción, la que verdaderamente cala hondo en el alma y perdura a través del tiempo, jamás se limita únicamente a la apariencia superficial, esa capa externa que con el tiempo se desvanece. El atractivo más profundo, aquel que verdaderamente logra cautivar no solo la mirada sino también el alma, no reside en la adquisición del cosmético más costoso que el mercado pueda ofrecer, ni tampoco en la ostentación de la vestimenta de diseñador de última moda, por muy exclusiva que ésta sea. Se encuentra, más bien, en la esencia inconfundible que estas mujeres proyectan con cada uno de sus gestos, en la actitud segura y resuelta con la que se desenvuelven en cada faceta de su vida, y en la inquebrantable confianza con la que se manifiestan, con total autenticidad, ante cualquier situación que el destino les depare. Es una cualidad que emana desde su interior, una luz propia que no necesita de adornos externos para brillar con intensidad. Como psicólogo clínico con un bagaje que se extiende a lo largo de décadas de experiencia ininterrumpida, he tenido el inmenso privilegio de desentrañar los hilos invisibles y complejos que tejen la intrincada red de la atracción humana. Y en ese proceso de profunda observación y análisis, he logrado identificar, con una claridad meridiana, 6 conductas fundamentales que, de manera consistente y repetitiva, transforman a una mujer, sea quien sea, en alguien absolutamente cautivadora. Estos comportamientos no son meros consejos superficiales. Son, de hecho, pilares robustos y sólidos sobre los cuales se edifica una presencia verdaderamente magnética, una aura que atrae y que no puede ser ignorada. Si ustedes deciden adoptar e integrar con determinación estas prácticas en su propia existencia, en su día a día, les aseguro, con la más absoluta y total convicción, que percibirán una diferencia abismal, un cambio radical que las dejará asombradas.
Notarán, con una claridad que será palpable para ustedes y para quienes las rodean, cómo la forma en que los hombres las perciben evoluciona drásticamente, cómo su interés inicial y su búsqueda posterior se intensifican de una manera que antes quizás no habían experimentado o incluso creído posible. Y les imploro que permanezcan conmigo hasta el desenlace de esta reveladora exposición, porque la conducta número 6, la última de la lista, es, sin lugar a dudas, la más poderosa y transformadora de todas las que les presentaré. La inmensa mayoría de las mujeres la ignoran por completo, la pasan por alto, sin siquiera percatarse del inmenso potencial que encierra. Sin embargo, cuando deciden implementarla y hacerla una parte integral de su ser, de su modus vivendi, el panorama completo de su vida comienza a transformarse de maneras verdaderamente asombrosas y gratificantes, abriendo puertas que antes parecían cerradas. Es, en esencia, la clave maestra, la llave dorada, para desbloquear una dimensión de atractivo y poder personal que las dejará sin aliento, redefiniendo lo que creían posible. Para seguir desvelando estos secretos y muchos más, considera sumergirte en el universo de conocimientos que te ofrece el poder de elegirme. Es un error común, profundamente arraigado en la psique colectiva de la sociedad, concebir que la atracción se fundamenta exclusivamente en la juventud efímera y en la perfección de una apariencia física que, por su propia naturaleza, es pasajera y susceptible al cambio. No obstante, mi vasta experiencia clínica, acumulada tras incontables horas dedicadas a la observación minuciosa y a un diálogo constante y sincero con mis pacientes, me ha demostrado, una y otra vez, con una consistencia abrumadora, que la realidad difiere considerablemente de esta creencia simplista y, a menudo, limitante. De hecho, he sido testigo de primera mano de cómo una mujer madura puede resultar, en numerosas ocasiones, aún más fascinante y enigmática que una joven, precisamente porque ha logrado desarrollar algo que muchas aún no han tenido la oportunidad de cultivar plenamente. Una seguridad en sí misma inquebrantable, que actúa como un escudo protector, y una profunda autoaceptación que la ancla en su propia valía. Esta mujer, en su plenitud, no se cuestiona constantemente su valor intrínseco, no busca la validación externa de manera compulsiva, casi patológica, como si su existencia dependiera de la aprobación ajena. Y, crucialmente, conoce su propia identidad con una claridad meridiana, sus principios fundamentales y sus deseos más íntimos, sin titubeos ni ambigüedades. Esa confianza, esa certeza interna de quién es y que anhela verdaderamente en la vida, resulta, por sí sola, magnética y profundamente atractiva. Su vasta experiencia emocional y social la ha conducido a transitar por suficientes vivencias, tanto aquellas que fueron placenteras y enriquecedoras como las que resultaron desafiantes y dolorosas, como para comprender, con una lucidez inigualable, que anhela genuinamente en sus interacciones con los demás y que rechaza de plano, sin concesiones. Esta sabiduría la convierte en una persona intrínsecamente más selectiva en sus relaciones y, en consecuencia, mucho menos dependiente de la aprobación ajena. Desarrolla, de forma natural y sin esfuerzo forzado, un aura de refinamiento, de sabiduría serena y de un enigma seductor que invita a la exploración. No revela todo sobre sí misma instantáneamente, como un libro abierto. Por el contrario, sabe, con una maestría innata, cómo mantener el interés, cómo dosificar la información de manera estratégica y permite que la intriga actúe poderosamente a su favor, despertando en los demás el deseo genuino de descubrir cada capa de su ser. Y aquí, mis estimadas damas, reside una de las claves más cruciales y reveladoras que he observado de forma recurrente en mis interacciones con pacientes. Una verdad profunda que muy pocos logran comprender a cabalidad en su totalidad. Los hombres no solo se sienten atraídos por la apariencia externa, por el envoltorio, lo que realmente los magnetiza, lo que captura su imaginación y sus emociones de forma inquebrantable,
Es la energía que una mujer, de manera consciente o inconsciente, proyecta al mundo. Deténganse a reflexionar por un breve instante sobre la contundencia de esta poderosa afirmación. ¿Por qué razón algunas mujeres, sin ser necesariamente las más jóvenes o las más perfectas según los dictados cambiantes de la moda y los estándares de belleza preestablecidos, logran, sin embargo, captar toda la atención en cualquier recinto al que ingresan, convirtiéndose en el epicentro de las miradas y el interés? La respuesta es tan clara como contundente, porque irradian algo más profundo que lo meramente superficial, una presencia imponente, una forma de moverse por el espacio y de expresarse que es, en sí misma, intrínsecamente cautivadora. Es una energía vibrante, un aura intangible pero poderosa que las precede, dejando una impresión indeleble en la memoria de quienes las observan. Cuando una mujer logra dominar este aspecto fundamental de su ser, cuando aprende a proyectar conscientemente esta energía con intención, los hombres no pueden evitar sentirse irresistiblemente atraídos hacia ella, casi como si una fuerza invisible los impulsara. Su mera presencia es más que suficiente para generar una profunda fascinación, un deseo de aproximación. Ella no necesita reclamar atención de manera forzada o buscarla desesperadamente con gestos o palabras. Su energía, esa vibración única que emana de su interior más profundo, realiza todo el trabajo por ella, abriendo puertas de conexión y atrayendo miradas sin el menor esfuerzo aparente. Y lo mejor de todo, lo que debería llenar a cada una de ustedes de una esperanza renovada, es que esto no depende de la suerte caprichosa del destino, de un don innato, ni de una genética privilegiada e inmutable que solo unos pocos poseen. Es, por el contrario, el resultado directo y predecible de la aplicación consistente de conductas específicas, de patrones de comportamiento y de formas de ser que cualquier mujer, absolutamente cualquier mujer que lo desee con genuina convicción, puede adoptar, cultivar con paciencia y perfeccionar a lo largo de su propia vida, transformándose a sí misma de adentro hacia afuera. La primera conducta esencial que anhelo compartir con ustedes y que considero absolutamente fundamental para el desarrollo de este magnetismo personal es la siguiente. La confianza se percibe mucho antes que cualquier capa de maquillaje o cualquier atuendo cuidadosamente elegido. Como terapeuta, he tenido la oportunidad de observar un fenómeno verdaderamente fascinante en el transcurso de mis sesiones clínicas, una verdad que se revela una y otra vez, antes de que alguien siquiera repare en la perfección de su peinado, en el buen gusto de su vestimenta o en la impecable aplicación de su maquillaje. Lo primero que captan, lo que impacta de manera inmediata en la percepción del otro, es su nivel de confianza intrínseca. Nada, absolutamente nada, resulta más atractivo, más intrigante y más poderoso que una mujer que se muestra genuinamente segura de sí misma, que irradia desde su interior una convicción interna inquebrantable que la hace inmutable ante las vicisitudes. Esta confianza, esta seguridad profunda, se manifiesta en cada detalle de su ser, en el más mínimo de sus gestos. Se revela en la manera decidida en que caminan, como si cada paso tuviera un propósito. Se evidencia en la forma serena y elocuente en que conversan, sin prisas ni titubeos. Y se consolida en la seguridad con la que expresan sus opiniones y sus deseos más profundos, sin pedir disculpas por ellos. Una mujer que posee una confianza auténtica y arraigada no busca validación en los ojos ajenos. No anhela desesperadamente la aprobación externa como si fuera el oxígeno que la mantiene viva. Por el contrario, la proyecta de manera natural, como una emanación intrínseca de su ser más puro. No solicita permiso para destacar, simplemente lo logra, sin esfuerzo aparente, porque su propia luz es suficiente para iluminar cualquier espacio en el que se encuentre, atrayendo miradas sin pretenderlo. Recuerda que, al nutrir tu confianza, estás construyendo los cimientos de tu propio empoderamiento.
Para descubrir más sobre cómo fortalecerla, te invito a explorar el universo de conocimientos que te ofrece el poder de elegirme. Reflexionen por un momento sobre esta poderosa imagen mental que les propongo. Imaginen que ingresan a un espacio concurrido. Podría ser un salón lleno de gente, una animada fiesta o una reunión de trabajo trascendental. Y al echar una mirada alrededor, divisan a dos mujeres. Una de ellas luce, quizás, físicamente atractiva, según los estándares convencionales de belleza dictados por la sociedad. Pero su postura es encorvada, su mirada elude el contacto visual directo con los demás y parece visiblemente incómoda consigo misma, como si su único deseo fuera pasar desapercibida, fundirse con el entorno. La otra mujer, quizás sin cumplir con todos los parámetros idealizados de belleza física, avanza, sin embargo, con una determinación inquebrantable, como si supiera exactamente hacia dónde se dirige y por qué. Su cabeza está erguida con una nobleza natural, sus hombros se encuentran relajados pero firmes, y su mirada, fija y serena, refleja una seguridad inquebrantable, una calma interior que la hace imponente. ¿A quién creen que la mayoría de las personas notarán más? ¿Quién capturará, sin esfuerzo aparente, la atención y el respeto de los presentes en ese lugar? La respuesta a estas preguntas es, en su esencia, obvia. La confianza actúa como un imán poderoso e invisible, atrayendo miradas de admiración y respeto sin necesidad de que se pronuncien una sola palabra. Y lo mejor de todo es que no necesitan nacer con ella, como un rasgo genético inalterable o un don innato que solo unos pocos poseen. La confianza, como un músculo que se entrena, puede cultivarse con disciplina, fortalecerse con cada desafío superado y hacerse que funcione poderosamente a su favor, transformando de manera radical su presencia en el mundo. La ciencia lo confirma de forma categórica y con resultados irrefutables. Un estudio llevado a cabo en la prestigiosa Universidad de Webster, por ejemplo, demostró de manera contundente que las personas que exhiben una elevada confianza en sí mismas son percibidas como significativamente más atractivas, incluso si sus características físicas no encajan perfectamente en los parámetros convencionales de belleza preestablecidos por la sociedad. ¿Por qué ocurre este fenómeno psicológico? Porque la seguridad transmite un mensaje claro, un mensaje de valor intrínseco y de profunda autoaceptación. Soy valiosa, comprendo lo que quiero en la vida y no necesito la aprobación de nadie más para existir plenamente, para brillar con mi propia luz. Los hombres no solo lo perciben a nivel consciente, con el intelecto, lo sienten a un nivel mucho más profundo, a un nivel casi primordial. Y esa energía, esa vibración de autoafirmación, los atrae de manera irresistible e ineludible, como si un hilo invisible los atara a ella. Abre tu mente a la transformación, y para ello te invito a sumergirte en el universo del poder de elegirme. ¿Cómo pueden, entonces, implementar esta primera y fundamental conducta, la confianza, en su rutina diaria, para que deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una práctica tangible y viva? Comiencen por algo tan simple y a la vez tan impactante como caminar con la espalda recta y la cabeza elevada, mirando al horizonte. La postura, mis queridas, comunica un volumen de información asombroso sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Si se encorvan, si dirigen la mirada constantemente hacia el suelo como si desearan esconderse del mundo, proyectan, de forma inconsciente, una profunda inseguridad y una notoria falta de autoafirmación. En contraste absoluto, cuando se desplazan con determinación, con el cuerpo erguido y la mirada al frente, proyectan autoridad, seguridad en sí mismas y una presencia inconfundible que se hace notar. Es un lenguaje corporal de poder que habla por sí solo. Aprendan a hablar con serenidad, con una voz pausada y sin la necesidad imperiosa de precipitarse al emitir sus palabras.
Las mujeres verdaderamente seguras de sí mismas no sienten la necesidad apremiante de justificarse constantemente por sus opiniones o acciones, ni de hablar aceleradamente para llenar cada silencio incómodo que pueda surgir en una conversación. Su voz es pausada, nítida, con un propósito claro y definido detrás de cada palabra que articulan, y su cadencia transmite una sensación de calma y control inquebrantable. No teman, bajo ninguna circunstancia, ocupar el espacio que les corresponde con su presencia, con su ser. Ya sea en una reunión de trabajo crucial, en la calle mientras caminan entre la multitud o en medio de una conversación íntima y personal, háganse notar sin tener que solicitar permiso para existir o para brillar con su propia luz. Su presencia es un regalo que ofrecen al mundo, no una disculpa que deban expresar. Recuerden siempre esta poderosa máxima que debe resonar en su interior. La forma en que se presentan ante el universo, la energía que emanan de su ser, determina de manera ineludible cómo el universo las percibe y, en consecuencia, cómo reacciona ante ustedes, abriendo o cerrando puertas. La confianza es, sin duda alguna, la base sólida sobre la cual se edifica todo, el punto de partida fundamental de su profunda transformación personal. La segunda conducta que quiero compartir con ustedes es igualmente poderosa y, en ocasiones, puede resultar contraria a lo que la intuición inicial podría sugerir a primera vista. Una mujer que no se aferra, que practica el desapego saludable, domina intrínsecamente la interacción en cualquier relación. En mi dilatada práctica clínica, he observado un patrón fascinante que se repite una y otra vez con una consistencia asombrosa en las dinámicas humanas. El deseo, esa chispa inicial de atracción que enciende la conexión, tiende a crecer y a intensificarse de manera exponencial en la incertidumbre, en la ausencia de lo predecible, en ese espacio donde aún hay algo por descubrir. ¿Han notado alguna vez que, justo en el momento en que dejan de estar constantemente disponibles para alguien, cuando retiran un poco su energía y su atención de esa persona, ciertos hombres que quizás antes no mostraban tanto interés o lo daban por sentado, comienzan de repente a buscarlas con un mayor ahínco y una persistencia sorprendente? Esto, mis queridas, no es una mera coincidencia producto del azar. Es psicología pura en acción, una ley inquebrantable de la interacción humana. Una mujer verdaderamente cautivadora no siente la necesidad de implorar atención, no se degrada suplicando el tiempo o el afecto de nadie, porque sabe su valía. No es intensa ni dependiente de la validación masculina para sentirse completa o valiosa en su propia piel. Por el contrario, comprende con una sabiduría innata que su valor intrínseco, su esencia, no depende en lo más mínimo de si alguien le responde a un mensaje rápidamente o si la incluye en sus planes de forma inmediata. Las mujeres más fascinantes, las que dejan una huella imborrable en la memoria y el corazón de los demás, no son las que persiguen a los hombres de manera obsesiva, sino aquellas que, por su propia esencia y su aura, inspiran genuinamente a ser perseguidas, a ser el objetivo de una noble conquista. ¿Por qué funciona este principio, aparentemente contradictorio, de que el desapego genera un deseo ardiente? La razón es sencilla en su lógica y profunda en su impacto a la vez. Los seres humanos, por nuestra propia naturaleza inherente, valoramos de manera exponencial aquello que percibimos que podemos perder en cualquier momento, aquello que no tenemos garantizado de antemano. Si un hombre siente que las tiene completamente aseguradas, que siempre estarán ahí, incondicionalmente, sin importar lo que haga o deje de hacer, su interés, inevitablemente, tenderá a disminuir, a apagarse lentamente, como una llama a la que se le priva de combustible. Como ejemplo real, piensen en alguna ocasión en que un hombre comenzó a mostrar un interés repentino, y mucho mayor justo en el momento en que ustedes dejaron de estar tan accesibles, tan disponibles en todo momento. De pronto, empezó a escribirles más mensajes, a buscarlas con mayor frecuencia,
a notar detalles en su personalidad o en su vida que antes ignoraba por completo porque los daba por sentado. ¿Por qué se produce esta transformación tan evidente? Porque cuando algo parece seguro, predecible y garantizado de manera perpetua, pierde gran parte de su emoción, de su atractivo intrínseco, de su misterio. En cambio, cuando existe cierta incertidumbre, un aura de misterio y de posibilidad, el deseo se intensifica, se convierte en un motor poderoso que impulsa la acción y la búsqueda. Los hombres, en su esencia más primaria, disfrutan el desafío, se sienten atraídos por el enigma y por la sensación de tener que esforzarse, de tener que invertir su energía para conquistar su atención y su afecto. Y aquí reside la clave fundamental de este principio. Cuando una mujer no se aferra a un hombre de forma asfixiante, cuando es capaz de practicar un desapego saludable y consciente, es ella quien, de facto, domina la interacción, estableciendo los términos de la delicada danza de la seducción, sin necesidad de imponer. Para profundizar en la psicología detrás de estas dinámicas y cómo aplicarlas con maestría, no dudes en explorar los contenidos que te ofrece el poder de elegirme. Cómo pueden implementar esta poderosa conducta de no aferrarse en su vida cotidiana para cosechar sus abundantes beneficios y transformar sus interacciones. En primer lugar, es crucial que no estén perpetuamente disponibles, al minuto, para cualquier interacción que él proponga. Si un hombre percibe que puede tenerlas cuando desee, que su tiempo y su atención están a su completa disposición sin el menor esfuerzo de su parte, es muy probable que pierda interés de forma gradual. Concédanle espacio para que las busque, para que se cuestione qué están haciendo en su ausencia, para que sienta la necesidad imperiosa de invertir su energía y su valioso tiempo en ustedes. La ausencia, aplicada en dosis adecuadas y estratégicas, aviva el deseo y la intriga. En segundo lugar, y quizás lo más importante para su bienestar emocional, continúen con su propia vida. No centren toda su jornada o su existencia completa en si él les escribió un mensaje o no, o si las llamó. Realicen actividades que disfruten genuinamente, persigan sus propios proyectos personales con pasión, cultiven sus pasiones e intereses con dedicación. Aprendan a disfrutar profundamente de su propia soledad, a encontrar plenitud en su propia compañía sin necesitar de nadie más. Una mujer que sabe estar sola, que no necesita de la compañía de otros para sentirse completa y feliz, irradia una independencia vibrante y una autosuficiencia poderosa. Y esa energía, esa autonomía, resulta sumamente atractiva y magnética para los demás, especialmente para los hombres. Recuerden, y esto es crucial para evitar malinterpretaciones erróneas de este principio, el desapego saludable no implica, bajo ninguna circunstancia, ser frías, distantes o indiferentes con las personas. Significa, por el contrario, que se valoran lo suficiente a sí mismas como para no suplicar atención, como para no mendigar afecto o cariño, como para no comprometer su propia dignidad en la búsqueda desesperada de la aprobación ajena. Y esa autoaceptación inquebrantable, esa soberanía sobre su propio ser, indudablemente las convierte en mujeres profundamente cautivadoras, mujeres cuya presencia se valora y se anhela precisamente porque no es gratuita ni está siempre a disposición de cualquiera, sino que se gana. Es, en esencia, la diferencia fundamental entre ser una opción más en su vida y ser, de manera exclusiva, la elección, una elección que él se sentirá impulsado a ganar con su esfuerzo y dedicación, valorándolas mucho más. La tercera conducta que las empoderará y las hará verdaderamente inolvidables se refiere a la capacidad de desarrollar un estilo personal que refleje auténticamente su poder interior. El atractivo visual es innegable, sí importa en la interacción humana, por supuesto, pero no de la manera superficial y limitante en que muchas mujeres erróneamente lo conciben. Demasiadas mujeres creen, con una convicción equivocada, que para ser verdaderamente cautivadoras,
Deben seguir ciegamente las últimas tendencias de moda que se imponen cada temporada, utilizar vestimenta obscenamente costosa o ajustarse estrictamente a ciertos estándares de belleza y reales impuestos por la industria y los medios de comunicación. Nada podría estar más alejado de la realidad de la atracción genuina, mis queridas. Lo que realmente las hace sobresalir, lo que las distingue del común de las personas de una manera notable, no es tanto lo que usan, sino cómo lo lucen, con qué actitud lo portan y con qué propósito consciente. Una mujer que posee un estilo personal bien definido, auténtico y coherente, transmite, sin necesidad de pronunciar una sola palabra, una confianza inquebrantable y un poder personal que emana directamente de su ser interior. Ella no sigue modas pasajeras de forma servil, como un mero clon. Por el contrario, elige de manera consciente y deliberada aquello que la hace sentir genuinamente auténtica y poderosa en su propia piel, en su propia esencia. Su presencia deja una huella indeleble, precisamente porque su imagen externa es una extensión armoniosa y coherente de su energía interior, una manifestación visual palpable de quién es ella en su esencia más pura, sin artificios. Un estudio pertinente, publicado en la prestigiosa revista Psychology Today, demostró de manera contundente y con pruebas irrefutables que las personas perciben a alguien como más atractivo, no tanto por su físico en sí mismo, por la perfección de sus rasgos, sino por la manera segura y auténtica en que se presenta al mundo, por la coherencia entre su ser interno y su manifestación externa. La seguridad que proyecta una mujer con un estilo propio, un estilo que le es intrínseco y que la representa fielmente, puede hacerla destacar y capturar la atención incluso más que alguien con rasgos físicamente perfectos, pero que carece por completo de esa confianza y esa autoafirmación inquebrantable. No se trata, de ninguna manera, de intentar asemejarse a alguien más, de copiar un ideal inalcanzable o de buscar la perfección estética que siempre se escapa. Se trata, por el contrario, de potenciar de forma inteligente y estratégica todo aquello que las hace extraordinarias, únicas e irrepetibles en su individualidad. Es un acto profundo de autoafirmación y de celebración de su singularidad. Para explorar más a fondo cómo tu estilo personal puede ser una herramienta de empoderamiento y atracción, te invito a visitar El Poder de Elegirme, donde encontrarás guías y perspectivas únicas para tu viaje. ¿Cómo pueden, entonces, crear un estilo que las haga verdaderamente inolvidables? Un estilo que sea una extensión armoniosa de su poderosa esencia y no solo un disfraz. En primer lugar, utilicen vestimenta que realce de manera estratégica sus mejores atributos, aquellos rasgos que las hacen sentir más seguras y bellas de forma natural. No todo tipo de ropa ni todos los cortes o tejidos favorecen a todas las figuras por igual. Dediquen tiempo a descubrir qué cortes, qué telas y qué estilos específicos benefician su figura particular y, lo que es aún más importante, realzan su esencia personal y su personalidad. Los colores, mis queridas, juegan un papel crucial y a menudo subestimado en la proyección de su imagen y en la comunicación de mensajes subliminales. Cada tono posee una energía distintiva y un mensaje implícito que se transmite a quienes los observan. El rojo, por ejemplo, transmite pasión, energía desbordante y poder, siendo ideal para ocasiones en las que desean ser el centro de atención y dejar una impresión fuerte. El negro evoca misterio, sofisticación y una elegancia atemporal que nunca pasa de moda. El blanco proyecta pureza, serenidad y genera una sensación de paz y confianza en los demás. El azul marino transmite inteligencia, autoridad y fiabilidad, siendo perfecto para comunicar liderazgo y solidez. Los tonos tierra, por su parte, expresan cercanía, calidez y generan una sensación de confianza y accesibilidad que invita a la conexión. Asimismo, su peinado y su maquillaje deben ser herramientas poderosas para resaltar su esencia natural, no para ocultarla o transformarla radicalmente
en algo que no son. No necesitan un maquillaje recargado o un peinado excesivamente elaborado para resultar atractivas. De hecho, la simplicidad elegante a menudo es mucho más impactante y memorable. La clave radica en destacar su belleza inherente, en realzar sus rasgos más distintivos y aquellos que las hacen únicas. Y por último, pero no menos importante en el arte de la atracción, consideren la importancia de un perfume característico, una fragancia que se convierta en su sello personal. El sentido del olfato está intrínsecamente ligado a la memoria y a las emociones, de una manera que pocos otros sentidos logran, generando asociaciones profundas. Poseer un aroma distintivo, una fragancia que se convierta en su sello personal inconfundible, puede lograr que sean recordadas vívidamente por los demás incluso cuando no estén presentes físicamente, invocando su imagen con solo un soplo. Encuentren una fragancia que refleje su verdadera esencia. Puede ser floral, amaderada, dulce, fresca o exótica, pero debe hacerlas sentir empoderadas y auténticas cada vez que la usen. Recuerden, una vez más, que no es una cuestión de belleza puramente estética o superficial, sino de presencia, de actitud y de la energía que emanan al mundo. Una mujer que domina su estilo, que lo utiliza como una herramienta consciente de autoexpresión y no como una máscara, se siente poderosa, y esa energía, esa seguridad intrínseca, la convierte en una figura cautivadora e inolvidable para todos los que la conocen. La cuarta conducta que las transformará en seres magnéticos, capaces de atraer a otros sin esfuerzo, es desarrollar una energía femenina que, de por sí, magnetiza a quienes la perciben. La energía femenina, mis queridas, resulta absolutamente fundamental en el complejo y sutil arte de la atracción. Pero antes de que cualquiera de ustedes pueda malinterpretarlo o asociarlo con clichés obsoletos y estereotipos caducos, es crucial que aclaremos un punto fundamental, que desterremos las ideas preconcebidas. La energía femenina, en su verdadera y poderosa acepción, no tiene la más mínima relación con la debilidad, la sumisión ciega, la dependencia emocional o la pasividad inerte. De hecho, es exactamente lo contrario de todo eso. Es, en esencia, la capacidad inherente de influir en el mundo y en las personas sin necesidad de imponer su voluntad de forma agresiva o dominante, de recibir con gracia y apertura sin tener que exigir, de atraer hacia sí lo que desean genuinamente sin la necesidad de perseguirlo con ahínco y agotamiento. Es la confianza serena en que lo que anhelan llegará a ustedes de forma natural y orgánica, sin que tengan que forzar las situaciones o manipular los eventos para que sucedan. Es la capacidad innata de inspirar a los demás, de mover corazones y mentes con su sola presencia, sin perder jamás su propia esencia o su autenticidad. Es, en definitiva, la magia intrínseca de lograr que los hombres quieran aproximarse a ustedes, que deseen su compañía y su presencia vibrante, sin que ustedes tengan que solicitarlo o insinuarlo de forma explícita, casi como si se tratara de una atracción gravitacional. Muchas mujeres, lamentablemente, han caído en la trampa social de creer que, para resultar atractivas o para ser valoradas en el mundo actual, marcado por la competencia, deben adoptar una actitud predominantemente masculina, tomar el control en cada aspecto de la interacción, ser ellas quienes persigan activamente a los hombres o competir constantemente en un plano de fuerza, de poder. Esto, mis queridas, es un error monumental y, lo que es peor, profundamente contraproducente para el propósito que buscan. Cuando toman excesivamente la iniciativa, cuando anulan por completo la posibilidad de que el otro se esfuerce por ustedes, la otra persona, en este caso el hombre, no experimenta el deseo inherente de conquistar, de luchar por algo que considera valioso y difícil de obtener. Cuando imponen su presencia de manera abrumadora, no conceden el espacio necesario para que surja la curiosidad genuina, para que florezca el misterio, para que él sienta la necesidad de descubrir capa tras capa de su ser.
Cuando se sobrecargan con el control, con la necesidad de manejar cada detalle y cada situación, apagan, paradójicamente, su magnetismo natural, esa cualidad innata que las hace deseables y enigmáticas. En cambio, cuando aprenden a equilibrar y a honrar su energía femenina, cuando la permiten fluir libremente y sin restricciones, crean una presencia que es simultáneamente elegante, profundamente atractiva y, en última instancia, cautivadora de una manera que trasciende lo meramente físico y superficial, calando en lo más profundo del ser. Es una danza sutil de dar y recibir, no una batalla de voluntades por el control. Descubre cómo armonizar tu energía y atraer lo que deseas con el poder de elegirme, un espacio para tu crecimiento. Un estudio relevante, llevado a cabo en la prestigiosa Universidad de California, reveló un dato fascinante que respalda esta teoría. Los hombres perciben como más atractivas a las mujeres que muestran una comunicación relajada, pausada y que utilizan un lenguaje corporal receptivo, abierto a la interacción. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque proyectan confianza en sí mismas y una feminidad sin esfuerzo, una autenticidad que resulta irresistible para el género opuesto. ¿Cómo pueden, entonces, aplicar esta poderosa energía femenina a su favor, transformándola en un imán irresistible que atraiga lo que desean? Permitan que él, en las primeras etapas de la interacción, tome la iniciativa en ciertos aspectos clave. Las mujeres que planifican constantemente cada detalle, que organizan todas las citas y que toman todas las decisiones, les arrebatan a los hombres la preciosa oportunidad de conquistarlas, de sentirse motivados a esforzarse por su atención. Esto no significa, bajo ninguna circunstancia, que deban permanecer pasivas o inertes, esperando que todo les caiga del cielo. Significa que deben permitirle a él sentir el deseo genuino de esforzarse por ustedes, de invertir su tiempo y su energía para ganarse su atención y su afecto. Aprendan a disfrutar plenamente el presente, a sumergirse en cada momento sin la ansiedad constante del futuro. Muchas mujeres, lamentablemente, arruinan sus conexiones potenciales porque se obsesionan con el futuro incierto. Me escribirá mañana. ¿Será que quiere algo serio conmigo? Esta ansiedad, esta necesidad de control sobre lo que está por venir, aleja a los hombres porque perciben la presión, la exigencia implícita en la interacción. Relájense y confíen en el proceso natural de las cosas. Finalmente, utilicen una comunicación más suave, pausada y con una modulación adecuada. El tono de voz, el ritmo y la forma en que se expresan son herramientas de seducción increíblemente poderosas, a menudo subestimadas en su impacto. Hablen más despacio, con un propósito claro detrás de cada palabra, sin apresurarse a llenar silencios. Incorporen pausas estratégicas para generar misterio y expectativa, invitando a la reflexión. La energía femenina es un arte sutil de influencia, no una estrategia manipuladora o coercitiva. Cuando aprenden a relajarse en su propia piel, a recibir en lugar de perseguir, y a proyectar una presencia magnética sin forzar, los hombres experimentan un deseo auténtico e irresistible de aproximarse a ustedes, de conocerlas a un nivel más profundo. Es una invitación a la conexión, no una imposición forzada. La quinta conducta, y una de las más sofisticadas en el arte de la interacción, consiste en dominar el arte de la conversación de una manera que trasciende las meras palabras. Una mujer cautivadora, una que deja una impresión indeleble en la mente y el corazón de las personas, comprende que la verdadera conexión en una conversación va mucho más allá de las meras palabras que se pronuncian. No consiste, en absoluto, en hablar incesantemente sin propósito, en llenar cada silencio con ruido innecesario, ni en buscar impresionar a toda costa con discursos elocuentes y rebuscados. Se trata, por el contrario, de generar una conexión emocional genuina, una chispa que despierte de forma natural la curiosidad, el interés y, en última instancia, una profunda atracción en la otra persona,
una sensación de querer saber más. ¿Cómo lo consigue una mujer que domina este arte con maestría? Hablando menos en cantidad, pero diciendo mucho más en calidad, es decir, eligiendo sus palabras con sabiduría y propósito, cargándolas de significado, utilizando el poder transformador del silencio para intensificar la conexión y para generar una aura de misterio y profundidad en cada interacción, creando un espacio donde el otro puede reflexionar, anticipar y desear aún más de su presencia. La comunicación efectiva no es solo emitir, sino también invitar al otro a participar plenamente. Si buscas potenciar tu habilidad comunicativa, te sugiero explorar los recursos que el poder de elegirme pone a tu disposición. Muchas mujeres, con la mejor de las intenciones y el deseo de agradar, cometen el error de pretender llenar cada silencio incómodo con palabras innecesarias, de hablar excesivamente de sí mismas de manera egocéntrica, o de intentar captar la atención masculina con historias extensas y complejas que, en lugar de intrigar, pueden llegar a abrumar y cansar al interlocutor. Pero la seducción en la conversación, mis queridas, no funciona de esa manera. Es un baile mucho más sutil, psicológico y estratégico. Estudios en psicología han demostrado, de manera concluyente y con pruebas irrefutables, que aproximadamente el 80% de la atracción en una interacción humana proviene de la comunicación no verbal, es decir, el cómo expresan algo, la forma en que su cuerpo, sus ojos y su tono de voz se manifiestan, resulta exponencialmente más importante y poderoso que lo que expresan con palabras únicamente. Las mujeres más magnéticas no son aquellas que hablan más, ni las que tienen un repertorio interminable de anécdotas o chistes. Son las que saben, con una maestría innata, cómo crear tensión, intriga y una curiosidad insaciable en el transcurso de una conversación, manteniendo al otro enganchado, deseoso de más y siempre queriendo volver por otra dosis de su compañía. ¿Cómo pueden conversar, entonces, como una mujer verdaderamente cautivadora, dejando una impresión duradera y significativa? Utilicen el contacto visual de manera intencional y estratégica. La mirada, mis queridas, puede comunicar más que 1000 palabras y generar una conexión instantánea y profunda con el otro. No eviten el contacto visual. Por el contrario, empléenlo como una herramienta poderosa de conexión. Empleen miradas profundas y sostenidas por unos segundos, lo suficiente para establecer una conexión significativa, antes de desviar la vista con una sutileza elegante, generando intriga. Jueguen con la intensidad de su mirada. Miren fijamente, sonrían sutilmente con los ojos y luego desvíen la mirada lentamente, creando un eco de misterio y anticipación. Segundo, no revelen todo sobre ustedes de inmediato. El misterio resulta absolutamente fundamental en la seducción y en mantener el interés. Muchas mujeres experimentan la necesidad, casi compulsiva, de relatar la historia completa de su vida en una sola conversación, como si temieran que no habrá otra oportunidad. Error garrafal. En lugar de eso, respondan con frases breves que inviten a la otra persona a preguntar más, a desear conocer más sobre ustedes, dejándolos con ganas de explorar. Utilicen frases que despierten la curiosidad, como: esa es una historia fascinante, pero te la contaré otro día, en el momento adecuado, o hay mucho más que eso, pero prefiero guardarlo para cuando tengamos más tiempo y privacidad. No teman reservar cierta información para futuras conversaciones, creando una razón legítima para reencontrarse y seguir explorando la conexión. Tercero, aprendan a formular preguntas interesantes y abiertas. Las mejores conversaciones no giran egoístamente sobre ustedes, sino sobre la otra persona, mostrándoles un interés genuino y una capacidad de escucha activa. En lugar de responder con monosílabos o de ofrecer discursos interminables sobre su vida, formulen preguntas que despierten interés, que inviten a la reflexión y que demuestren que realmente están escuchando y prestando atención a lo que el otro expresa.
Las preguntas interesantes logran que su interlocutor se involucre más en la interacción y que genere una conexión emocional más profunda con ustedes, al sentirse valorado y escuchado. Finalmente, jueguen con el tono de su voz y, crucialmente, con los silencios. El tono de voz puede transformar una frase ordinaria en una declaración seductora o, por el contrario, en algo tedioso y sin vida. Hablen pausado, sin apresurarse, dando peso a cada palabra que pronuncian. Empleen un tono suave pero firme, que transmita seguridad sin ser agresivo o dominante. Incorporen pequeños silencios antes de responder a una pregunta o de hacer una afirmación, para generar expectativa, para permitir que el otro anticipe lo que viene, aumentando la intriga. El ritmo y la entonación pueden lograr que hasta las frases más simples resulten cautivadoras y memorables. Una mujer que domina la conversación no pretende impresionar con artificios. Su objetivo primordial es conectar, es construir puentes emocionales genuinos con la otra persona. Utiliza el contacto visual con maestría, juega con los silencios estratégicamente, formula preguntas que despierten un interés auténtico y mantiene un aire de misterio elegante en cada interacción, invitando a la exploración. Recuerden, no consiste en hablar mucho, sino en hablar con propósito, con significado y con un profundo sentido de la conexión humana. Y ahora, mis queridas mujeres, llegamos a la sexta y, a mi juicio profesional, la más poderosa de todas las conductas que he identificado, la que verdaderamente desbloquea su máximo potencial de atracción y empoderamiento. La independencia constituye, sin lugar a dudas, el mayor afrodisíaco que existe. Una mujer con vida propia, con un universo interior rico, complejo y vibrante, resulta intrínsecamente magnética, profundamente enigmática y absolutamente inolvidable para quienes tienen el privilegio de conocerla y ser parte de su órbita. El error más frecuente y, paradójicamente, el más dañino que muchas mujeres cometen es permitir que toda su existencia, su felicidad y su propósito de vida gire exclusiva y patológicamente alrededor de una relación, de la búsqueda incansable de una pareja o de la validación masculina. Pero la verdadera atracción, la que perdura y se magnifica con el tiempo, esa que genera un deseo inquebrantable, surge cuando son completas por sí mismas, cuando poseen una vida que las apasiona genuinamente y un propósito que las impulsa a levantarse cada mañana con entusiasmo y dirección. ¿Por qué es esto tan inmensamente poderoso en la dinámica de la atracción? Porque un hombre, en su esencia más profunda, no desea ser el centro absoluto de su universo, el único pilar que sostiene su existencia. Desea, por el contrario, ser parte de un universo que ya es, por sí mismo, fascinante, emocionante y lleno de vida. Un universo al que se sienta honrado de ser invitado. Las mujeres independientes son cautivadoras precisamente porque no buscan que un hombre las complete, porque no tienen vacíos internos que necesiten llenar con la presencia ajena, con una pareja. No viven esperando mensajes con ansiedad. No se paralizan esperando la validación o la aprobación de un tercero para dar un paso. Tienen ambiciones personales definidas, persiguen sus propios pasatiempos e intereses con dedicación, cultivan sus amistades con esmero y construyen una vida emocionante y plena, con o sin pareja a su lado, porque su plenitud no depende de un otro. Las mujeres más atractivas no son las que más se esfuerzan en agradar a los demás o en complacer a un hombre a toda costa. Son, por el contrario, aquellas que tienen una vida tan interesante, tan rica y tan gratificante por sí mismas, que los demás, incluidos los hombres, desean genuinamente formar parte de ella, ser invitados a ese universo vibrante y estimulante. Los hombres adoran, respetan y se sienten profundamente atraídos por las mujeres independientes porque su energía transmite seguridad, plenitud, autonomía y una confianza inquebrantable en sí mismas, cualidades que resultan irresistibles y altamente deseables.
Si anhelas cultivar esta independencia y vivir una vida plena y con propósito, te animo a explorar los recursos y las guías de empoderamiento que el poder de elegirme te ofrece para tu transformación. ¿Cómo pueden aplicar esta poderosa conducta de la independencia en su vida para que se manifieste plenamente y las transforme? En primer lugar, y esto es crucial para su bienestar, tengan un propósito que vaya más allá de una relación sentimental o la búsqueda de pareja. Su existencia, su razón de ser, no puede girar únicamente en torno a otra persona, por mucho que la amen o la deseen. Encuentren algo que las apasione profundamente, algo que las impulse a crecer y a trascender. Un proyecto profesional ambicioso, un emprendimiento personal creativo, una meta artística que las desafíe, un desafío intelectual que las estimule, una causa social en la que crean fervientemente. Definan qué desean lograr en la vida por ustedes mismas, para su propio crecimiento, y trabajen activamente en ello con dedicación y constancia. No depositen su felicidad, su sentido de valor o su realización en manos ajenas, porque eso las deja vulnerables a la decepción y al desengaño. Cuando tienen un propósito claro y definido, su energía se transforma, irradia seguridad, entusiasmo contagioso, dirección y una vitalidad innegable que atrae todo lo bueno a su vida, más allá de lo sentimental. En segundo lugar, rodéense conscientemente de personas que eleven su energía, que las inspiren a ser mejores y que contribuyan positivamente a su bienestar emocional y mental. Los individuos con quienes comparten la mayor parte de su tiempo influyen de manera profunda en su vibración personal, en su estado de ánimo y en su autoestima. Eviten las amistades tóxicas, las relaciones que solo aportan drama, negatividad o que las drenan emocionalmente, dejándolas exhaustas. Por el contrario, rodéense de mujeres inspiradoras, de personas que las motiven a evolucionar, a crecer y a convertirse en su mejor versión posible. Establezcan un círculo social que las impulse hacia adelante en lugar de limitarlas o arrastrarlas hacia abajo con su pesimismo. Cuando se rodean de personas con elevada energía y visión, su propio atractivo y su confianza se incrementan de forma natural, como por ósmosis, nutriéndose de esa positividad compartida. Finalmente, y este es un pilar fundamental de la independencia y del atractivo duradero, continúen creciendo y aprendiendo constantemente a lo largo de toda su vida, sin cesar. Una mujer que evoluciona continuamente, que busca expandir sus horizontes y sus conocimientos en diversas áreas, resulta eternamente cautivadora y fascinante para quienes la rodean. Aprendan algo nuevo cada día, por pequeño que sea el conocimiento adquirido. Lean libros que desafíen su mente, viajen a nuevos lugares que expandan su visión del mundo, participen en cursos o talleres sobre temas que las intriguen profundamente, exploren diferentes áreas del conocimiento y de la vida. Nunca, bajo ninguna circunstancia, cesen de invertir en sí mismas, en su desarrollo personal y en su crecimiento intelectual y emocional, porque es la mejor inversión que pueden hacer. El desarrollo personal las vuelve más atractivas porque las transforma en personas más interesantes, más completas y, fundamentalmente, más seguras de sí mismas. Su existencia plena, su vida autónoma y con propósito, constituye su mayor fuente de atracción magnética. No necesitan que un hombre las rescate de nada, porque no hay nada de lo que necesiten ser rescatadas. No esperan que alguien las complete, porque ya están enteras en su propia valía. No viven en función de una relación sentimental como su única razón de ser. Son completas por sí mismas, y esa es la energía más atractiva, más poderosa y más magnética que pueden proyectar al universo, atrayendo lo que realmente resuena con su esencia. Queridas mujeres, la verdadera atracción, esa fuerza inquebrantable que cautiva almas y mentes de forma profunda, no tiene la más mínima relación con la edad cronológica ni con la perfección superficial de los rasgos físicos, esa fachada que el tiempo inevitablemente altera y desvanece.
sino, fundamentalmente, con la energía magnética que proyectan al mundo. Si han tenido la sabiduría, la curiosidad y la paciencia de llegar hasta este punto de nuestra conversación, ahora comprenden con absoluta claridad que la belleza más poderosa y duradera, la que trasciende lo efímero, no radica en la apariencia externa, sino en la confianza inquebrantable que emana de su ser, en la independencia feroz de su espíritu y en la energía magnética que irradian con cada paso y cada palabra. Los hombres no recuerdan, en la inmensa mayoría de los casos, a la mujer más perfecta físicamente, aquella que se ajustaba a todos los cánones impuestos por la sociedad. Recuerdan, por el contrario, a la que les hizo experimentar algo especial y diferente, a la que se destacaba del resto por su autenticidad sin igual, a la que irradiaba una esencia única e inolvidable que los marcó. Si comienzan a implementar estas 6 conductas fundamentales, estos pilares de empoderamiento personal, en su vida cotidiana de manera consciente y consistente, notarán algo absolutamente extraordinario. Los hombres las contemplarán de una manera completamente diferente, experimentarán una seguridad en sí mismas que nunca antes habían sentido, y proyectarán una energía magnética que atraerá no solo más oportunidades en el ámbito amoroso, sino en todos los aspectos imaginables de su existencia. Porque la atracción, mis queridas, no es cuestión de fortuna caprichosa o de un don innato, sino de conductas específicas que cualquier mujer, absolutamente cualquier mujer que lo desee, puede desarrollar, perfeccionar y hacer suyas, transformando su realidad. El momento de su profunda transformación es ahora, justo en este instante. Prepárense para desvelar el enigma de la atracción irresistible y descubrir cómo su esencia más auténtica se convierte en su mayor poder, una fuerza capaz de mover montañas. No se pierdan ni un solo secreto más de este viaje hacia su mejor versión. Suscríbanse ahora mismo al poder de elegirme para nunca perderse lo último en transformación personal y desbloquear el magnetismo que siempre ha estado latente en ustedes, esperando ser desatado y brillar con toda su intensidad. Les espera un viaje increíble hacia su máximo potencial y una vida plena.